El programa que vamos a aprender a utilizar es Adobe Flash, versión CS6. El programa Flash fue desarrollado originalmente por la empresa Macromedia y posteriormente adquirido por Adobe para incorporarlo a su suite CS. Las herramientas que vamos a utilizar dentro de este curso pueden aplicarse a cualquiera de las versiones una vez sean dentro de las versiones CS. Flash es un programa que se utiliza para llevar a cabo animaciones. Está orientado principalmente hacia animaciones de corta duración, aunque por supuesto pueden llevarse a cabo películas de varios minutos o incluso de varias horas de duración. Como concepto general del programa, vamos a entender que tomaremos objetos que pueden ser incorporados desde una biblioteca o bien objetos que nosotros hayamos diseñado o dibujado y les vamos a aplicar algunos efectos para que den la apariencia de animación. Para el efecto, cuando nosotros ingresamos al programa, nos encontramos con que nos da la opción de un nuevo documento y nos pregunta cuál es el entorno dentro del cual vamos a llevar a cabo el documento. Para nuestro ejemplo, vamos a utilizar la acción ActionScript 3.0 y hacemos un clic en aceptar. Una vez ya tenemos visible la pantalla, vamos a conocer las partes de las cuales esta se compone. En la parte superior encontramos la barra de menús. Cada una de estas opciones va a disponer de una serie de comandos que incluso, como podemos ver acá, tienen sus propios métodos de acceso directo o combinación de teclas. La mayoría de estos comandos también pueden utilizarse a través de botones y esta será la regla básica para la mayoría del trabajo. En el lado derecho de la pantalla encontramos los paneles. Por definición, habrá dos paneles que siempre vamos a tener disponibles, que será el panel de propiedades, donde según el objeto que estemos trabajando nos va a permitir que modifiquemos algunas de las propiedades como grosor de línea, por ejemplo, para poder hacer algunas combinaciones de colores. Y tenemos también el panel de biblioteca, que nos va a ser bastante útil. El objeto de la biblioteca es que cuando nosotros desarrollamos una animación, como por ejemplo la rueda de un auto girando, esto pues nos va a llevar algún tiempo llevarla a cabo. Si posteriormente nosotros quisiéramos dentro de otra animación colocar también esta rueda girando, pues ya no tendríamos que diseñarla nuevamente, sino recurriríamos a nuestra biblioteca para incorporarla desde ahí a la animación que estemos trabajando en ese momento. Es una forma como de crear plantillas para usarlas en diferentes trabajos. Tenemos la barra de herramientas que aparece a la derecha. En algunas versiones de CS o incluso por la misma configuración del usuario puede ser que la barra de herramientas aparezca en la parte inferior, pero por generalidad va a aparecer a la derecha. Aquí tenemos los diferentes botones a los que me refería cuando decía que los comandos que se trabajan desde la barra de menús también pueden utilizarse como a través de botones de acción. Y en la parte inferior disponemos de la línea de tiempo. La línea de tiempo es aquella en la cual nosotros vamos determinando la duración de cada una de las acciones. Más adelante vamos a profundizar sobre la conformación y la utilización de esta barra, de esta línea de tiempo. Luego disponemos del escenario, que es la parte más importante porque dentro del escenario es donde nosotros vamos a colocar aquellos objetos que querramos que estén animados o que estén estáticos en una escena. Y también aquí vamos a aplicar los diferentes efectos para llevar a cabo nuestra película completa. Antes de iniciar con los primeros conceptos de cómo colocar objetos dentro del escenario, pues tenemos que tener claro qué es una animación. Una animación es tomar un objeto que va a ser estático por definición y agregarle algún tipo de efecto que nos permita dar la impresión de movimiento. En realidad, los objetos que están colocados dentro de una película no se mueven, sino que conforme va pasando cada uno de los momentos de esta película, van cambiando de posición y cuando estos momentos, que vamos a definir más adelante como fotogramas, son presentados a cierta velocidad, pues nos dan ese efecto de que hay un movimiento. Fotogramas. Un fotograma es un espacio mínimo de tiempo, un instante mínimo de tiempo, que conformando varios de ellos vamos a lograr el efecto de una acción.
En la línea de tiempo vamos a encontrar que hay una numeración que avanza de 5 en 5 y luego aparecen unos pequeños rectángulos blancos. Cada 5 de ellos aparece un rectángulo gris. Cada uno de estos rectángulos representa un fotograma. Aunque hay diversas velocidades para presentar una película, más o menos el estándar es de 8 fotogramas por segundo. Esa es la cantidad de fotogramas que avanza nuestra película por cada segundo. Pero luego vamos a ir viendo dentro de las animaciones que podemos hacer más lento el accionar de un objeto, aumentando la cantidad de fotogramas que deseamos que utilice o haciéndolo más rápido, reduciendo esta cantidad de fotogramas. Luego esto significa entonces que yo puedo tomar un fotograma, colocar un objeto, en el siguiente fotograma moverlo un poco y así sucesivamente, y cuando yo corra la película y estos fotogramas se presenten a cierta velocidad, pues el efecto no va a ser de que está cambiando simplemente de posición, sino de que hay un movimiento continuo. Para entender esto con más claridad, vamos a empezar por utilizar las barras de herramientas, específicamente la barra para hacer dibujos de rectángulos y óvalos. Esa barra se encuentra aquí. Aquí nos muestra cuando nosotros acercamos dentro de las pistas, que es la herramienta rectángulo óvalo. Si yo doy un clic sobre ella, pues nos permite que nosotros elijamos si queremos dibujar un rectángulo, si queremos dibujar un óvalo, si queremos un rectángulo simple, vamos a ver luego cuál es, el óvalo simple también, o si queremos hacer polígonos o estrellas con la herramienta Polystar. Vamos a empezar dibujando un óvalo. Hacemos entonces clic sobre él. Al ingresar al escenario, el puntero del mouse va a cambiar de punta de flecha a una cruz. Hacemos un clic y sosteniéndolo, pues desplazamos nuestro mouse hasta que el óvalo tenga el tamaño deseado. Aquí encontramos con que nuestro óvalo va a tener un color rojo, que es el predeterminado cuando nosotros entramos a Flash. En la parte derecha, en la barra de herramientas, abajo, encontramos justo en el área donde se encuentra el botecito de pintura, el color rojo como color de relleno predeterminado. Arriba de este también encontramos que el color de trazo predeterminado va a ser el azul. Quizás por lo delgado de la línea no alcance a verse a primera impresión que tiene un trazo alrededor, pero sí lo es. Es un trazo azul con un relleno rojo. Esto está colocado, si vemos aquí abajo, en el fotograma número 1. Si nosotros nos pasamos al fotograma número 2, vamos a ver que si hacemos clic sobre él, sigue estando la línea de tiempo en el primero. Esto se debe a que los fotogramas activos de momento solamente es el primero de ellos, el número 1. Si yo quiero empezar a agregar ya fotogramas a mi película, tengo que hacer un clic derecho y dentro del menú contextual que se muestra, elegir insertar fotograma. En ese caso ya tenemos 2 fotogramas. En el momento en que yo agrego un fotograma y entonces el objeto dibujado, como en este caso el óvalo, aparece ya en 2 fotogramas, este se selecciona completo. Podemos ver que aparece una serie de puntitos. Aquí es más visible el color del contorno, que es el color azul. Y para moverlo a otra posición, podemos irnos hacia la parte derecha en la barra de herramientas y tenemos ahí la herramienta selección, que es la punta de flecha de color negro. Estando seleccionado, nosotros podemos desplazarlo hacia otra posición. Si regresamos al fotograma número 1, vamos a ver que el objeto no regresó a donde estábamos a donde estaba ubicado cuando estábamos colocados en el fotograma número 1. Porque estos fotogramas son continuos. Entonces, si yo muevo el objeto en uno de ellos, automáticamente el objeto dibujado va a quedarse en la última posición en la que yo lo dibujé. ¿Cómo hacemos entonces para poder colocar diferentes partes o diferentes posiciones de un objeto para que cuando se corra la película nos dé la impresión de movimiento? Vamos a ir aquí, hacemos un clic en nuevo
y tenemos entonces ya una pantalla en blanco nuevamente. Vamos a repetir el proceso. Vamos a óvalo, lo dibujamos, bajamos a la línea de tiempo, hacemos un clic, pero en vez de insertar un fotograma, simplemente insertamos un fotograma clave. Al insertar un fotograma clave, le estamos diciendo que lo que ocurrió antes de este fotograma es una parte de la escena y que de aquí en adelante va a empezar otra parte de la escena. Entonces, voy a la herramienta selección, muevo mi objeto, regreso al fotograma número 1 y ahora sí podemos ver que en el fotograma 1 el óvalo se encuentra en la esquina superior izquierda de mi escenario y que en el fotograma 2 este ya se ha desplazado en diagonal hacia abajo. Regresemos al fotograma 1. Si presionamos Enter, vamos a ver que simplemente desaparece de una de las posiciones y aparece en la siguiente. Aquí ya estamos corriendo la película de alguna manera para ver cómo es que va a desplazarse dentro de nuestro escenario. Si nosotros queremos verlo como película propiamente, vamos a ir al área de control y en el área de control vamos a ir a donde dice probar película. Vamos a tener varias opciones de probar la película, pero en general vamos a estar probando dentro del entorno de Flash profesional. Hace una exportación y entonces tenemos acá el efecto. Aquí pareciera que son dos óvalos titilando, en realidad no, en realidad es fotograma 1, óvalo arriba a la izquierda, fotograma 2, óvalo abajo a la derecha. Pero como es una película, tiene una repetición y por lo tanto el óvalo aparece arriba, desaparece, aparece abajo, desaparece y vuelve a aparecer arriba. Este efecto es el que da la impresión de que estuvieran ambos óvalos simultáneamente titilando, pero es el mismo, solo reproduciendo de una forma indefinida este ciclo de acción. Bien, cerramos. Antes de continuar con otra forma de colocar objetos dentro de los fotogramas, vamos a ver también cómo podemos modificar las propiedades de este objeto. Si yo hago una selección con un clic dentro del área del óvalo, estoy seleccionando solamente el color de relleno. Entonces puedo venir acá, al lado derecho, a la paleta de colores de rellenos y elegir un nuevo color. Por ejemplo, el color azul. Vamos a tener entonces un óvalo con relleno azul y contorno azul. Si yo hago un clic sobre el borde, vamos a notar acá que solamente me seleccionó el contorno. Entonces aquí podemos venir a la herramienta color de trazo y seleccionar un color claro para que haga contraste. Por el grosor de la línea, como mencionaba, pues no vamos a notar tanto el color de este contraste. Sin embargo, aquí, si nos vamos a propiedades, podemos ver que como lo que está seleccionado es el contorno, pues las propiedades que nos está mostrando son precisamente las del contorno. Acá tenemos que el contorno tiene un color amarillo y que el trazo es de 1.00. Con este selector podemos ir aumentando, por ejemplo, a 6. También podemos seleccionar acá, por ejemplo, y colocar el número 4 directamente. Un Enter. Va a ser más evidente el color del trazo. Si yo quiero modificarle el color tanto al relleno como al trazo simultáneamente, entonces en vez de hacer un solo clic, hago un doble clic. Con esto me selecciona ambos. Podemos observarlo acá en las propiedades que ya activó color de relleno, ya activó color de trazo. Y entonces podemos venir acá en relleno y decirle, por ejemplo, que queremos un color rojo y un color
verde, por ejemplo. Y hemos podido, sin tener que regresar a seleccionar acá, modificar de una sola vez ambos colores, tanto el relleno como el trazo. Vamos a ver ahora cómo colocar diferentes imágenes en diferentes fotogramas. Aquí estamos en el fotograma número 1. Vamos a insertar acá un óvalo. Luego nos venimos, por ejemplo, al fotograma 5. Hacemos un clic derecho, insertar fotograma. Ahora nuestra película consta ya de 5 fotogramas, pero en el quinto voy a colocar un rectángulo en la parte inferior. Como sigue estando seleccionado color de trazo verde, color de relleno rojo, pues el objeto va a adoptar estas propiedades. Tal y como habíamos visto, una vez no haya un fotograma clave, sino que una selección de varios fotogramas, cualquier cosa que nosotros vayamos agregando va a formar parte de toda la película, en este caso de los 5 fotogramas. Vamos a seleccionar el óvalo. Con la tecla suprimir lo vamos a eliminar. Y entonces en el fotograma 5 vamos a insertar un fotograma clave. Recordando que el fotograma clave sirve para hacer una separación entre una parte de la escena y la siguiente parte. Significa esto que yo puedo agregar un objeto y cuando corra la película, este objeto se va a incorporar al escenario hasta llegar al fotograma donde fue dibujado. En este caso dibujamos nuevamente el rectángulo. Nos vamos al fotograma 1 y encontramos que en el fotograma 1 solamente está el óvalo. Corremos la película y al llegar al 5 aparece el rectángulo. Entonces hay que tener muy presente esto. Cuando yo quiero agregar algún elemento a la película, al escenario, pero quiero que aparezca en un fotograma en particular más adelante del resto de la escena, tengo que insertar un fotograma clave para que Flash interprete que la escena anterior tiene una pausa, podríamos decirle un alto ahí, y luego a partir del fotograma clave pues ya empieza una nueva escena que va a comprender los objetos que venían de la escena inicial más los que yo incorporé en este fotograma. Bien, hasta aquí cómo dibujar objetos. Tenemos pues diferentes formas de hacer dibujos. Podemos utilizar, como vimos acá, esta herramienta que ya nos da las opciones de rectángulo, óvalo, etcétera. Podemos hacer dibujos directamente con la herramienta lápiz, que es hacer dibujos a mano alzada. Para efecto de esta herramienta, que es un trazo de líneas, pues el color que va a tomar va a ser el color de trazo. Y tenemos también la herramienta pincel. La herramienta pincel va a constar de diferentes opciones. Una será herramienta pincel propiamente y la otra herramienta pincel rociador, que es como si fuera un spray. Si elegimos la herramienta pincel, pues es muy similar al lápiz. Y si elegimos la herramienta rociador, pues vamos a ver que es como si estuviéramos utilizando un spray. Bien. Vamos a abrir un documento nuevo. Ahora vamos a ver lo que es propiamente la simulación del movimiento. Para esto vamos a utilizar las opciones de interpolación. Interpolar significa que yo voy a combinar, a mezclar dos elementos diferentes. En este caso, la interpolación se hace a través de los fotogramas. Significa que yo interpolo un fotograma con el siguiente y con el siguiente y con el siguiente. Las interpolaciones pueden ser una interpolación clásica, una interpolación de movimiento y una interpolación de forma. Vamos a iniciar con la interpolación clásica. Esta nos va a servir cuando simplemente queremos que un objeto se desplace de un lugar a otro dentro de la pantalla, pero no como en el primer ejemplo donde simplemente aparecía el círculo, desaparecía y aparecía en la parte inferior. Aquí sí vamos a apreciar el movimiento. Para ello vamos a ir acá, vamos a seleccionar la herramienta óvalo.
Vamos a dibujar un óvalo aquí. Luego vamos a ir al fotograma 1, donde está este óvalo. Clic secundario. Y vamos a donde dice crear interpolación clásica. Un clic ahí. Va a notarse que hay un fondo celeste ahora en este fotograma, indicando que hay una interpolación clásica ahí. Y nuestro objeto pues cambió un poco su presentación. Ya no es solamente el óvalo con su color de relleno y su color de trazo, sino que ahora está enmarcado dentro de un cuadro con un punto en la parte central. Nos vamos a ir ahora, por ejemplo, al fotograma 50. Hacemos clic secundario y luego insertar fotograma. Podemos ver en la parte inferior que pues todo el entorno, todo el grupo de fotogramas del 1 hasta el 50 quedó con una marca lila y una serie de puntitos, y solamente el último pues sigue estando en celeste. Esto implica que hay una interpolación de movimiento acá. Entonces voy al selector, tomo el objeto y lo desplazo hacia otra posición, la posición final. Si yo voy al fotograma 1, posición inicial, fotograma 50, posición final. Al presionar Enter, podemos apreciar que el objeto se va desplazando de su posición inicial a la final. Si observamos la línea de tiempo, vamos a ver también que el indicador de recorrido de la película pues nos indica cuando va pasando de fotograma en fotograma hasta llegar al 50. Este desplazamiento va a ser el mismo independientemente de la cantidad de fotogramas que yo esté utilizando. Por supuesto, si yo desplazo de esta posición a esta posición en 10 fotogramas, el desplazamiento va a ser bastante rápido. Mientras que si yo utilizo 50 fotogramas para hacer el desplazamiento, pues la acción se va a desarrollar de una forma un poco más lenta. Ahí ya dependerá de qué tan pronto queramos nosotros que llegue el objeto de un lugar a otro, según los requerimientos de nuestra película, para saber cuántos fotogramas tenemos que utilizar. Con la práctica, pues ya se va más o menos dando uno una idea de cuántos fotogramas son los que se necesitan para que un movimiento sea adecuado. En todo caso, siempre se puede recurrir a hacer un clic en cualquier parte de la línea de tiempo acá. Por ejemplo, aquí, yo puedo hacer un clic y luego insertar un fotograma acá. Y eso me va a hacer un poco más lento el movimiento. Si un fotograma quizás no fuera suficiente para ampliar el tiempo que yo necesito que lleve el desplazamiento, puedo hacer un clic, ir arrastrando toda esta área celeste, hacer un clic nuevamente y insertar fotograma. Si se dan cuenta, en la línea de tiempo, pues nuestra animación ocupa ahora 73 fotogramas en vez de los 50 que estábamos usando. Esto significa que el desplazamiento va a ser mucho más lento porque tiene que ocupar todos los fotogramas para llegar del punto de inicio al punto final. Vamos a repetir el procedimiento. Paso número 1, dibujamos el objeto en la posición de inicio. Paso número 2, vamos al fotograma 1, clic secundario, crear interpolación clásica. Paso número 3, vamos al fotograma donde deseamos que termine la acción. Por ejemplo, en el 50, clic secundario, insertar fotograma. Vemos la línea con color lila y los puntitos indicando una interpolación clásica. Utilizando la herramienta de selección, nos llevamos el objeto hacia la posición final. Y con eso tenemos ya nuestro primer movimiento. Presionamos Enter y podemos ver ahí cómo se desplaza de un lugar a otro. Si queremos que sea más lento el proceso, pues, por ejemplo, podemos colocarnos aquí en el 10 y marcar del 10 al 25. Significa eso que estamos insertando 15 fotogramas. Luego hacemos un clic secundario, insertar fotograma.
y entonces nos desplazó como punto final del 50 al 65. Vamos al fotograma 1, presionamos Enter y entonces vemos que el desplazamiento es más lento, pero siempre va a ser de nuestro punto inicial a nuestro punto final.